¿Qué tal amigos? Me presento, Julio César Flores. Soy ingeniero mecánico eléctrico, director de Potencia Consultores. Tengo 30 años de experiencia en la industria. Soy agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además, soy asesor de externo de Protección Civil. Vamos a iniciar este curso esperando sea de su agrado en esta modalidad virtual. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el curso de Electricidad Estática, Condiciones de Seguridad de la NOM 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bienvenidos, Desarrollo Organizacional Potencia Consultores le da la más cordial bienvenida al curso de Electricidad Estática en los Centros de Trabajo y Condiciones de Seguridad de la NOM 022 STPS 2015. El temario de electricidad estática son 6 puntos. Empezamos con introducción, condiciones de seguridad, sistemas de protección contra descargas atmosféricas, medición de la resistencia de tierra en la puesta a tierra, unidades de verificación y laboratorios de prueba y equipo de protección personal para electricidad estática. Expectativas y compromisos, pues esperamos que sea de su agrado. El compromiso es de todos, de sacar el provecho, aprovechar estas horas y aprender algo nuevo. Cualquier duda, algo más específico, acuérdense que este es un curso muy general, no vemos casos específicos, pero con todo gusto les puedo ayudar en algún caso específico que así lo requiera. Los requisitos para acreditar prácticamente es la evaluación, que por ahí les hice llegar físicamente. Se va a evaluar los conocimientos después de realizar este curso virtual y obviamente se va a calificar la participación. ¿Cómo vamos a calificar la participación? Si tú me mandas alguna caso específico, preguntas, se va a calificar como participación y se les otorgará 20 puntos. Por ahí les vamos a hacer llegar mi correo para que puedan ustedes enviarme sin ningún problema toda esta información. Vamos a comenzar con la introducción, conceptos básicos, lo que necesitamos saber antes de entrar de lleno a esta norma. Vamos a empezar con lo que es tierra física, que es una puesta a tierra contra tierra física. Puesta a tierra es el camino que recorre la corriente desde el equipo aterrizado hasta el sistema de tierra física. Tierra física es el conector que une el planeta Tierra con la puesta a tierra. Prácticamente es el electrodo, la varilla o algún aditamento que podamos tener como un sistema de electrodos. Nota importante mencionar que el cable de puesta a tierra debe de tener un calibre suficientemente grueso para que la corriente no tenga problemas en circular a través de él. Tierra física es un electrodo de tierra física. Es un elemento conjunto de elementos conductivos que se instalan bajo el suelo brindando la conexión eficiente entre el elemento conductivo y el planeta Tierra. Normalmente tienen una cubierta de cobre o completamente de cobre. ¿Qué es un electrodo de tierra física? Pueden ser electrodos naturales o pueden ser electrodos prefabricados. Dentro de los electrodos prefabricados contamos con varillas que son enterradas y se ponen a través de registros, electrodos, conectores y conductores, ¿no? Entonces, lo más comúnmente que conocemos como tierras físicas. ¿Pero qué serán los electrodos naturales? Bueno, no son tan naturales, prácticamente los utilizamos o aprovechamos la construcción, la cimentación o las tuberías de agua. Prácticamente no se debe utilizar las tuberías de gas, se utilizan las tuberías de agua, se utilizan la cimentación, el armado de varillaje que tiene en la cimentación se puede utilizar y se le conocen como electrodos naturales. La resistencia y resistividad, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la resistencia tiene que ver con la tierra física y se mide ohms. Así pues, tenemos electrodos únicos que deben de tener una resistencia máxima de 25 ohms de acuerdo a la NOM 01 CD.
en el capítulo 250 y en el 921. Para transformadores también hasta 25 ohms, y si son mayores a 34.500 volts deben de dar un valor menor a 5 ohms. Descargas atmosféricas o para rayos, de acuerdo a la NMX J549, el valor máximo debe de estar en 10 ohms. Descargas eléctricas estáticas para cualquier tipo de trasvase de equipos, la resistencia debe ser menor a 10 ohms. Para sites, data centers, menor a 5 ohms. La resistividad, a diferencia de la resistencia, se debe al terreno. Es una medida que se saca al terreno y depende de las características del terreno. Arenoso, pantanoso, si tiene capas no homogéneas, la granulometría, salinidad, higrometría, temperatura, compactividad. Va a depender de la situación o el tipo de terreno en que se encuentre. Y se mide en ohms por metro. ¿Cuál es el objetivo de la tierra física? Pues es proporcionar seguridad a las personas, proteger infraestructura, equipos, instalaciones, estabilizar el voltaje o establecer un potencial de referencia, disipar la corriente de rayo, limitar las sobretensiones transitorias o picos de voltaje y drenar cargas estáticas. ¿Cuáles son las aplicaciones de tierra física? Generalmente tenemos 4. Tierra de potencia para todo lo que es sistemas de alumbrado, transformadores, de distribución de energía eléctrica. Tierra de masas, lo utilizamos mucho, por ejemplo, en equipos de pipas, donde se hace trasvase de productos peligrosos o sustancias peligrosas. Serológico para aplicaciones de cómputo, los sites, y tierras para protección atmosférica, los pararrayos. En tierras de potencia, ya sea tableros o transformadores, se selecciona de acuerdo a la potencia de el transformador, que está dada en kVA o MVA. En base a esa potencia, por ejemplo, un transformador de 750 kVA, le correspondería un calibre de sistema de tierra de un 0. Siempre va a estar dado en cobre. Y obviamente el equipo que se seleccionaría para la puesta a tierra es de acuerdo a la capacidad en kVA del transformador. Sí varía en longitud, en diámetro, en material con el cual está construido. Varía completamente cada uno de estos dispositivos. Vamos a ver aquí el diagrama de instalación de una tierra de potencia. Vemos aquí lo que es el transformador, la bajada a tierra y llega hacia una cerro de refuerzo. Viene conectado desde el X0 y del aterrizaje de la carcasa del transformador. Aquí este concentrador se le llama concentrador de masas y finalmente baja con un cable hacia un electrodo. Este tipo es tipo magneto electrodo, un magneto electrodo de cobre. Tierra de masas. Normalmente se utiliza para el trasvase de equipos o manejo de gases o materiales peligrosos. Pudiera ser algunas pipas, contenedores de granos, todos estos equipos que puedan, en dado caso, concentrar energía estática, ya sea por acción del viento contra el acero, por fricción,
van concentrando esa energía estática. En algunas veces han visto ustedes en los trailers que llevan colgada una cadena, es precisamente para drenar la carga estática que se genera por la fricción del aire con la caja que es metálica. Entonces, para evitar que esa energía se drene cuando estamos cargando o descargando material, se lleva una cadena para que constantemente se vaya aterrizando. Bueno, es más o menos parecido, más seguro, obviamente. La masa, en este caso la tierra de masas, se llega, por ejemplo, el conductor de pipa, y lo que hace es aterrizar el chasis de la pipa, y además pone sus manos en esa tierra de masas para descargar la energía estática. También se utiliza para lo que son aterrizamiento de motores. Por ahí ustedes tienen ahí un motor de una bomba, de un hidro, que se encuentra con un bombeo de un tinaco. Entonces, ese motor se debe de aterrizar. Cualquier otro tipo de motores, por ejemplo, una emplayadora, también se debe de aterrizar. Todos los motores, todas las carcasas que manejen movimiento de material, ya sea agua o ya sea cualquier otro tipo de material, tiene que aterrizarse. Se puede tener varias configuraciones. Al final de cuentas, lo importante es que todas las carcasas, que es lo que se aterriza, vayan hacia el electrodo, ya sea de tanques de agua, de silos o de motores, estén a través de una barra de unión, se conectan a un acoplador de masas y finalmente al electrodo. Los sites, tierra de cero lógico, es donde vamos a utilizar la tierra de cero lógico en los sites, los UPS normalmente, o donde se respalda los datos en una empresa, ¿no? Ahí es donde vamos a ocupar la tierra de cero lógico, ese equipo de cómputo muy especializado, y dependiendo de la capacidad del UPS, vamos a ir escogiendo lo que es también el electrodo adecuado para esa tierra de cero lógico. Hay algunos como los circuitos regulados y sin circuitos regulados. Los circuitos no regulados son donde no hay UPS, y si no hay UPS también se selecciona de acuerdo a lo que son las diferentes capacidades o tamaños definidos por los racks, o si se encuentra con piso falso, o es a través de sistemas de líneas privadas, se va a seleccionar por ahí el tipo de tierra o electrodo de tierra cero lógico. Aquí tenemos, por ejemplo, los gabinetes o los acopladores, el acoplador de masas, y los diferentes equipos de cómputo llegan a un site, y todos estos se interconectan a una barra. Esta barra me imagino que sí la han visto en alguno de los sites. Bueno, esa barra posteriormente llega a un gabinete acoplador de masas y finalmente a una tierra física. Sí, esta barra en sí no lleva aterrizamiento, prácticamente se pone sobre una tabla de material aislante, y es simplemente para unificar a una sola línea. Tierra física para tierras de protección atmosférica, por ejemplo los pararrayos, ¿no? Es la protección que se realiza en este caso, y va a depender de las zonas o áreas que proteja, va a ser también la capacidad que vaya a tener ese pararrayo, ¿no? Entre más área cubra, obviamente va a requerir una mayor bajada de tierra, o un sistema mucho mayor
de bajada de tierra y por lo tanto un calibre mayor de tierra. Vemos aquí, es muy simple el diagrama de instalación. Se tiene lo que es el pararrayos, se tiene la puesta a tierra, llega a un gabinete acoplador y finalmente a el electrodo de tierras. Tierra física para electrodos es una varilla normalmente de 5/8, es la medida muy comercial, es la que se encuentra en casi todos los negocios. No vamos a encontrar otras medidas más que de 5/8 por 3 metros o 5/8 por 1,5. Sobre pedido se pudiera pedir la de 9/16 o algunas otras medidas por ahí que luego se piden bajo diseño, pero comercialmente 5/8 por 3 metros es lo que más vamos a encontrar. Es económica y es lo más conocido. ¿Cuál es la contra de este sistema? Es un diseño de sistema de fierra física con una sola varilla, es muy laborioso y aparte no siempre tiene la ventaja de bajar la resistencia lo más bajo posible. Entonces, tendríamos que instalar varias varillas, inclusive a veces teníamos que integrarlo con algún otro tipo de gel o como la bentonita o por ejemplo con carbón activado para tender a bajar la resistencia. El tiempo de vida útil sí es bastante común que dure más de 1 año y medio. Aquí lo marca como aproximadamente 1 año y medio, sin embargo, me ha tocado ver sistemas que duran más de 20 años, una sola tierra física. El detalle es que sí se tiene que dar mucho mantenimiento. Eso sí, tienden a secarse. Por ejemplo, los que ustedes tienen en su empresa particularmente son de este tipo de varilla y requieren demasiado mantenimiento. Es decir, cada 6 meses se le tiene que estar, en este caso, humidificando llenando el registro con agua y en algunos puntos no se tienen registro, por lo tanto hace imposible que se le pueda dar mantenimiento. Entonces, bueno, pues esa es una de las desventajas que se tiene al tener este tipo de varillas. Sin embargo, pues si ya las tenemos, hay que darles mantenimiento. Tipos de electrodo, tipo de redilete. Son placas de cobre dobladas y fijadas a una varilla más corta. Tienen buen contacto en el suelo. Sí, rápidamente bajan la resistencia. Las contras es que está unida a una varilla y conlleva, pues obviamente, las contras del mismo sistema de electrodo unitario que veíamos anteriormente. El tiempo de vida útil aproximado 1 año y medio. ¿Por qué? Porque se requiere que cada 6 meses se esté dando mantenimiento. Esto no quiere decir que al año y medio ya no sirva, sino que prácticamente se tiene que lijar, cepillar cada una de las varillas, los contactos que se tenga con el sistema de tierras se va a tener que nuevamente renovar, ¿no? Entonces, pues es bastante trabajo lo que se tiene que volver a llevar. Es un mantenimiento mayor al sistema de tierras, ¿no? Lo que se tiene que hacer después de 1 año y medio, si no se les da el mantenimiento cada 6 meses, que es estarle renovando el agua, ¿no? Para que sigan teniendo esa baja resistencia. Hay algunos electrodos que son químicos, tubos de cobre aproximadamente 2 a 3 pulgadas de diámetro, son muy pequeñitos. Pros, una durabilidad del electrodo mucho mayor y contras, utilización de químicos que suelen
corroer todo lo que está cerca del electrodo, ¿no? Tuberías de agua, ductos. Su instalación se complica por la utilización del químico y se le tiene que dar mantenimiento de rellenado del químico cada año, ¿no? Entonces, pues sí, hay diferentes tipos de electrodos. El más duradero es el magnetoactivo, electromagneto, que son tubos de cobre electrolítico soldado en triángulos de cobre. Tiene una durabilidad garantizada de 10 años y durante esos 10 años va a garantizar un valor máximo de 2 ohms sin mantenimiento durante esos 10 años, ¿no? Aquí yo presento esta marca, pero no quiere decir que la represento, o sea, es un ejemplo que vi en internet por ahí, para ser un poquito más específico en el tipo de electrodos que se pueden utilizar. Eh, por ejemplo, aquí vemos que tiene la garantía de 10 años y menos de 10 ohms de impedancia de la tierra, ¿no? Es fácil instalación. Electrodos de cobre electrolítico, altamente conductivo y dependiendo de la capacidad de los amperes con el que se selecciona el calibre del conductor, es el tamaño del filtro, es el tamaño del modelo cual se va a utilizar. Como verán, varía tamaño, ancho, largo, todo eso influye mucho dependiendo de los amperes que se calcule. Protección contra corrientes inducidas, son estos acopladores, ¿no? Separan aplicaciones secundarias y une las masas conductivas que existen en el predio, ¿no? Es para conectar dos o más electrodos y garantizar una baja resistencia. Algunos conectores, ¿no? Que se utilizan para los sistemas de tierra, algunos tapetes que se utilizan para los sites y registros que se utilizan para la instalación de tierras físicas. Este spray es precisamente para darle mantenimiento a los 6 meses de las tierras físicas, ¿no? Y protege contra ambientes salinos químicos, polvo y suciedad. Es un antioxidante, es como si fuera el WD-40 prácticamente. El punto de distribución de hilos de tierra bajan a través de estos colectores, ¿sí? Que se utilizan también mucho en los sites. Algunos tipos de modelos y pueden venir en gabinetes para que no estén expuestos. Muchas veces dan la sensación de poca seguridad al estar viendo estas barras en los sites sin alguna protección, ¿no? Algunas otras soluciones para el hogar. También hay lo que son supresores de pico, supresores de tensión también. Es para descargas atmosféricas, hay contactos para descargas atmosféricas. Las normatividades con las que se deben de tener para producir estos tipos de electrodos, no nomás hacemos o se hace un corte a una varilla y digo, ya, bueno, pues ya con eso hago una tierra física. No, deben de contar con las siguientes, obviamente, normas, la NOM 01, la NOM 022, la NMX 549, normas internacionales NFPA 780, la IEEE 142 y IEEE 1100, para lo que son los sistemas de protección a tierra. Dentro de la NOM 001CD, artículo 250, puesta a tierra, ahí vamos a encontrar todo lo referente a sistemas de tierra, para tierra circuitos, para conexiones a puesta a tierra de sistemas, para envolventes y canalizaciones, para métodos de puesta a tierra, unión, sistemas de electrodos, conexiones de los conductores,
puesta a tierra, circuitos y sistemas de alta tensión. En el 250-42 dice que las partes metálicas expuestas y no conductoras de corriente eléctrica del equipo fijo, fíjense, no conductoras, es decir, tuberías por la cual se pueda tener expuesto, ¿sí? Deben de ser puestas a tierra. Por ejemplo, una tubería de agua debe estar puesta a tierra. Equipo fijo o conectado o de forma permanente específico. Deben ser puestos a tierras independientemente de su tensión eléctrica, las partes metálicas y no conductoras de corriente eléctrica, como pueden ser armazones y estructuras de tableros, órganos de tubos, armazones de motores, cubiertas de controladores, grúas, estacionamientos públicos, anuncios luminosos, equipo de proyección de películas, luminarias, bombas y además metálicos de pozo. ¿Qué me faltaría aquí? Pues las vallas o lo que son las mallas perimetrales, que normalmente son de galvamalla. Bueno, entonces también deben de estar aterrizadas. Sistemas de electrodos de puesta a tierra 25081. Si existe en la propiedad una estructura perteneciente a la misma, los elementos que indican a continuación y cualquier electrodo puesta a tierra prefabricado instalado de acuerdo a lo indicado deben conectarse entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Es decir, todo debe de estar unido en un anillo de tierra. En el terreno o edificio pueden existir electrodos de tierra para equipos de cómputo para rayos y telefonía y todos deben conectarse entre sí. El del SAI, el del para rayos, el de telefonía, el de comunicaciones, ya sea tuberías metálicas, estructuras, ¿sí? Cuando se use más de un electrodo de puesta a tierra para el sistema de puesta a tierras, incluidos los que se utilicen como electrodos de puesta a tierra para rayos, no deben de estar a menos de un 80 de cualquier otro electrodo de puesta a tierra. O sea, debe haber una distancia de electrodo a electrodo al menos de 1,80, porque de lo contrario no está haciendo ningún trabajo. La idea de que se pueda tener 1,80 de distancia me va a beneficiar porque va a bajar ese potencial con respecto a el terreno, ¿sí? Eso es importante, que esté distribuido los electrodos de acuerdo a las distancias. Si están todos juntos a menos de 1,80, la verdad no están haciendo ningún trabajo. De acuerdo a la NMX 549, sistemas de puesta a tierra para sistemas de protección y tormentas eléctricas, se diseña, por ejemplo, el sistema de protección a tierra o de puesta a tierra y resistencia de puesta a tierra y reducción de peligro de choque eléctrico, cálculo y mediciones del sistema de puesta a tierra. Esto va a estar en la NMX J549. Sistema de puesta a tierra con el fin de mantener la elevación de potencial. Se recomienda que el valor de resistencia puesta a tierra se mantenga a niveles no mayores de 10 ohms. El electrodo de puesta a tierra, en general un electrodo de puesta a tierra debe ser cualquier tipo y forma, siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes: ser metálico, tener una baja resistencia puesta a tierra, cumplir con las características indicadas y sus componentes no deben tener elementos contaminantes al medio. Para formar varias hojas metálicas deben unirse por medio de soldadura. Electrodos de puesta a tierra comunes. Los electrodos de puesta a tierra utilizados son los siguientes: verticales, varillas, tubos o conductores planos; horizontales, tubos, cables o conductores planos, los formados por cimentaciones de las estructuras, que son lo que habíamos visto como electrodos naturales, y placas y mallas. El método práctico para mejorar la eficiencia de un sistema de puesta a tierra, que es la tubería principal, servicio de agua puede interconectarse con él, ¿sí? Es un método para mejorar la eficiencia. Se encuentra enterradas en el suelo, se conecte al sistema
de puesta a tierra principal y formen parte de la unión equipotencial. Claro, debe de ser la tubería principal de agua debe ser metálica, ¿no? Porque ahorita ya se utiliza el CPVC, el PVC y algunos productos plásticos. Este, entonces, ya no hacen ese trabajo. Los cimientos de edificios o estructuras pueden utilizarse como electrodos de puesta a tierra como naturales, los cuales representan un medio auxiliar, ¿sí? O complementario, no como principal. Siempre los vamos a utilizar como medio auxiliar y debemos interconectar al sistema o al anillo de tierras o a la malla de tierras. El uso de rellenos químicos representa una alternativa. Estos rellenos químicos deben ser inertes al medio ambiente y no dañar los elementos del sistema de puesta a tierra por efecto de corrosión. Bueno, ahora sí ya que entramos a esta parte de el conocimiento básico, la introducción de qué es lo que necesitábamos saber antes de entrar de lleno a la norma que es electricidad estática. Ahora sí vamos de lleno a entrar a la norma 022 y nos dice que el objetivo está enfocado en la identificación y evaluación de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo. Lo que constituye el riesgo es la coincidencia en el espacio y en el tiempo de una descarga electrostática y de una atmósfera explosiva. Al término del curso se obtendrán conocimientos en riesgos derivados de electricidad estática, materiales y equipos que lo generan, materiales, equipos y sistemas adecuados para su disminución, procedimientos para puesta a tierra y el EPP de acuerdo a la NOM 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Todo esto permitirá llevar a cabo operación en condiciones adecuadas y seguras con el fin de minimizar pérdidas materiales, ahorrar tiempo y sobre todo cuidar la integridad física del personal. La seguridad en el trabajo, acto inseguro, son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el método o medidas aceptadas como seguras. Una condición insegura son las situaciones o circunstancias peligrosas que deriven de los elementos que conforman en el medio ambiente laboral y puede hacer posible la ocurrencia de un accidente. Un incidente son los acontecimientos que puedan o no ocasionar daños a instalaciones, maquinaria o equipo, materiales o interferir con los procesos o actividades. Un accidente es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. Vemos aquí un accidente que ocurrió probablemente por una omisión de, en este caso, medidas de seguridad, por lo tanto, es más allá de un incidente, esto ya representa un accidente, ¿sí? Porque ya hay daño al equipo de protección personal y obviamente hay una consecuencia de pérdida de tiempo, ¿no? Eso es muy importante también evaluar y obviamente hubo por allí una condición insegura que generó un accidente para que esta persona llegara con este equipo ya dañado. Los efectos de un accidente en su vida personal, pues más allá de afectar lo que es el convivio familiar, más allá de lo que es las distracciones, el deporte o actividades prácticamente con la pareja, es que te dejan marcados para siempre y ya después de un accidente probablemente ya no va a ser igual tu vida. Entonces hay que cuidarse, hay que estar siempre cuidando a los demás también porque no sabemos si ellos pueden inclusive generar una condición insegura. El campo de aplicación de esta norma es para todo el territorio nacional y para todos los centros de trabajo donde se almacenen, manejen, transporten sustancias inflamables o explosivas
o en aquellas que por la naturaleza de sus procesos, materiales y equipos sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas. Referencias, vamos a tener la 2, que es prevención y protección contra incendios, la 17, equipo de protección personal, la 18, comunicación de riesgos, la 26, colores y señales de seguridad, y la NMXJ 549, sistemas de protección contra tormentas eléctricas. Definiciones: carga eléctrica estática es la propiedad física de la materia que se manifiesta por la pérdida o ganancia de electrones, y generalmente en materiales aislantes, ¿sí? Son los materiales aislantes los que, en este caso, son más que conductores, son recipientes de la electricidad estática. Ahí se va a almacenar en los materiales aislantes. Pueden ser tarimas, pueden ser el playo, puede ser la silla, puede ser inclusive la ropa. Conexión a tierra, puesta a tierra es la acción y efecto de conectar eléctricamente uno o más elementos de tal forma que se encuentran a potencial eléctrico cero. Corriente de rayo es la corriente que circula al punto donde el rayo hace contacto en la tierra. Esta obviamente está asociada con el proceso súbito de neutralización de la carga de la nube y es el transporte, ¿no?, de todos los electrones que existen en esa nube hasta la tierra, ¿no? Entonces, esta es la corriente de rayo, la descarga de esos electrones de la nube hacia la tierra. En sí, ¿qué es un rayo, no? Mira, está estudiado desde 1752 por Franklin. El rayo es una descarga eléctrica transitoria de alta corriente cuya trayectoria principal se mide en kilómetros. Se hace entre nubes o entre nube y suelo. Las descargas a suelo se producen en un tipo de nube llamada cumulonimbus. Tiene una base de 2 kilómetros y la cima de 15 a 20 kilómetros. Se presenta con lluvia intensa y tormentas eléctricas. ¿Cómo se forma el rayo? La acumulación de cargas en un sistema de nubes cercano al suelo alcanza magnitudes muy altas y comúnmente presenta polaridad negativa en la parte baja de la nube. Las partículas de hielo en la parte superior de la nube se encuentran cargadas en promedio de manera positiva. Las partículas de agua más pesadas en la parte inferior de la nube están cargadas en un promedio de manera negativa. Entonces es como se produce por ahí lo que son la energía con la cual después se puede descargar hacia tierra. ¿Cómo se forma el rayo? Ocurre de manera interna por la interacción de los distintos procesos hidrometeóricos, y la nube se compone de carga negativa en la parte inferior y carga positiva en la superior, y pequeñas zonas positivas en la base que son comúnmente despreciables, ¿no? Entonces, prácticamente al tener interacción, ¿sí?, el proceso de descarga de la nube, obviamente se producen pequeñas descargas eléctricas que van poco a poco cargando la nube con más potencial, y cuando tiene demasiados electrones negativos, entonces descarga a tierra. La clasificación evalúa la polaridad efectiva en las descargas a la tierra y la dirección de propagación del líder inicial. Prácticamente todas las categorías, la más común es la 1, que es la descarga de nubes con rayos eléctricos negativos hacia tierra. Hay ocasiones en que pudiese ser al revés, cuando el rayo incidente es desde la tierra hacia la nube, ¿no?, lo cual es poco común. El 95% es de la nube hacia la tierra. Inicia con un líder descendente cargado de forma negativa desde la parte
baja de la nube y transfiere la carga negativa a la Tierra. La dirección del rayo se puede conocer a partir de la dirección de sus ramas. En caso de que sea de tierra a nube, se van a ver las ramas del rayo hacia arriba, y cuando se ve hacia abajo normalmente son descargas hacia tierra. La teoría 3 inicia con un líder descendiente. Sin embargo, esta carga de manera positiva transfiere carga positiva a la Tierra desde estratos superiores de la nube, menor a un 5%, y las categorías 2 y 4 son muy raras en ocurrencias. Sin embargo, son muy comunes en estructuras mayores a 100 metros de altura, ¿sí? Cuando ocurre este tipo de descargas. Entonces aquí tenemos un rayo descendente, se ve la manera en cómo baja el rayo hacia abajo, y ascendente cuando el rayo sale hacia las nubes. Fases de descarga: es una ruptura preliminar, una formación de líder descendente, formaciones de líderes ascendentes, enlace y descarga de retorno. Las fases de descarga: cuando la carga de la nube es suficientemente fuerte, se presenta la ruptura preliminar. Es una descarga electrostática interna que genera la ruptura dieléctrica, el resultado de la formación de una guía llamada líder escalonado, ¿no? Es como se va haciendo la ruptura dieléctrica poco a poco. Y un líder es un canal de plasma, es decir, gas con partículas cargadas de iones libres. Cuando el líder se acerca a unas decenas o cientos de metros, se produce el proceso de enlace. Hay pequeños fluvios o pequeñas descargas, ¿no? Inclusive pudiese ser que salga pequeños rayos de la superficie para alcanzar el líder descendente. La diferencia potencial entre la punta líder y la Tierra es del orden de 10 a las 7 volts. El campo eléctrico en objetos puntiagudos del terreno supera el valor de la ruptura dieléctrica, generando varios líderes ascendentes, que es lo que les digo, que empieza a subir algunos rayos desde la Tierra. Uno de estos líderes hace contacto con el líder escalonado descendente, ¿sí? Se une, y es donde ya se produce la descarga de retorno. El rayo se propaga a través del camino dejado por el líder y ahora sí descarga toda su carga de la nube hacia la Tierra. Se propaga a 1/3 de la velocidad de la luz y transportando carga negativa desde el canal líder y la nube hasta la Tierra. Es un impulso de corriente que presenta un pico de hasta 400,000 kiloamperes, y gracias a que el rayo sigue el camino dejando el líder escalado, este repite su trayectoria generando la forma de zigzag. ¿Qué es un trueno? Pues la liberación de energía audible durante la descarga de retorno. ¿Qué es más rápido, el rayo o el trueno? El rayo siempre es más rápido que el trueno. El trueno viaja a unos 340 metros sobre segundo, a la velocidad del sonido. ¿Qué es un relámpago? Es la liberación de energía luminosa durante la descarga del retorno. Entonces, un rayo son los líderes ascendentes descendentes, un trueno es lo que se oye, ¿sí? Y un relámpago es la velocidad en la que el ojo humano percibe la luz o la energía luminosa del rayo. Las descargas pueden ser directas, pueden causar fuego o destrucción, y en líneas de transmisión, impulsos eléctricos por inducción o descarga eléctrica, pueden causar pulsos electromagnéticos y corrientes en el suelo cuando estos descargan en la Tierra.
Para protecciones se utilizan diferentes métodos, ¿no? Está el método de esfera rodante para pararrayos, ángulo de protección, de malla, de cebado, de transferencia de carga. Y bueno, beneficios de un sistema de protección de tormentas eléctricas: reduce el riesgo de daños que puede provocar un rayo. Si se diseña en la instalación eléctrica, reduce costos y está compuesto por tres elementos fundamentales: la terminal aérea, el conductor de bajada y el electrodo de puesta a tierra. Eh, Prácticamente eh, nos protege casi siempre hasta un 95% de la incidencia de descargas, dependiendo del tipo de carga que se tenga. Eh, la protección atmosférica está dada por una punta, un mástil para pararrayos, la base, el acoplador de basas y obviamente los electrodos y el compuesto que se tenga por ahí para bajar la resistividad del terreno y la resistencia del electrodo. Eh, Algunos kits de pararrayos ya se venden pues todo bien definido, dependiendo los diámetros de protección que se vayan a requerir. Estos diámetros de protección más adelante los vamos a ver cómo se definen o cómo se calculan de acuerdo a la NMX J549. Diferentes tipos de puntas de pararrayos eh, no tienen estos algún nombre, son muy específicos de la marca de cada uno de los fabricantes. Los que sí tenemos nombre, por ejemplo, lo más común es punta Franklin, Dipolo y Faraday, es lo más comúnmente que se tienen como terminales aéreas. Tecnología de para descontador de descargas, algunos aisladores de cable para rayos, abrazadera para mástil, bases, todo en base a la normatividad vigente. La separación de los conductores de bajada de los pararrayos de acuerdo a la NOM 01CD debe de estar a 1,80 y el sistema de electrodos de puesta a tierra nos indica que todos los sistemas y todas las tuberías deben estar interconectadas entre sí en dado caso que se encuentren cerca del 1,80. Electrodos especialmente construidos, dos o más electrodos de puesta a tierra que estén efectivamente conectados, deben de considerar como un solo sistema de electrodos de puesta a tierra. Es lo que les decía hace rato, que si están a menor distancia de 1,80, prácticamente no están haciendo ningún trabajo. El 25086 nos dice que deben utilizar conductores de puesta a tierra. No se deben utilizar conductores de puesta a tierra, ni tubos, ni varillas u otros electrodos de puesta a tierra prefabricados para poner a tierra bajadas de los pararrayos, ¿sí? Se requiere que sea equipo especializado, ¿sí? No, es muy diferente al sistema de tierras o a la puesta de tierras del edificio. El de pararrayos sí debe de ser muy específico. Bueno, así se hace una evaluación de cuando se requiere un sistema de protección o cuando no se requiere un sistema de protección. ¿De qué va a depender esa selección o esa evaluación? Pues va a depender de las terminales aéreas, de los conductores de bajada, del sistema de puesta a tierra y la unión equipotencial. La puesta a tierra en el interior del edificio en base a la NOM 01CD y supresores de retenciones transitorias que se van a instalar en los puntos de entrada y en la ubicación.
aquí, por ejemplo, vamos a ver la valoración de riesgo para ver si es necesario o no poner un sistema de protección contra descargas atmosféricas en base a la incidencia de rayos. Primero, nos vemos aquí al atlas de riesgo, ubicamos Nuevo León, ok, es menor a 1 y entre 1 y 29 Monterrey. Bueno, entonces ese es nuestro valor de, este caso, la frecuencia anual promedio, ¿sí? Esto es en base también al área equivalente de captura de estructura en metros cuadrados. Entonces, el área que tenemos por 10 a la menos 6 por 2.9, que es la incidencia de radios que vamos a tener, y vamos a obtener la frecuencia anual. Y luego ya con la frecuencia anual vamos a determinar el área equivalente de captura. ¿Sí? El área equivalente de captura la vamos a tener con la frecuencia anual, que ya la sacamos hace rato, más la densidad promedio anual de rayos, que era 2.9, y el área equivalente de captura. Esta área equivalente de captura es la que vamos aquí a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con estos datos, más aparte la altura, la longitud de un lado, más la longitud del otro lado, y listo. Ya tenemos por ahí todos los datos necesarios para sacar el área equivalente. Una vez que sacamos el área equivalente, ahora sí, vamos a determinar la frecuencia anual promedio de rayos directos. Si es mayor a la tabla siguiente, entonces es opcional, ¿sí? Si es mayor, debe instalarse el sistema de protección, y si es menor, va a ser opcional. O sea, puede ser que sea menor y como quiera lo pongas, ¿sí? No evita que lo pongas, simplemente te lo pone como opcional. Aquí, por ejemplo, en la tabla decíamos por ahí que era 0.29, entonces 0.29 es mayor que, por ejemplo, un edificio industrial, ¿sí? Estamos 0.01 y el valor ND era 2.9, entonces es mayor, por lo tanto debe instalarse un sistema de protección de tormentas eléctricas. Entonces se hace el plano, la proyección, se escoge la punta para rayos, se seleccionan las zonas de protección y obviamente ya se tiene todo el sistema listo, ¿no? Para la memoria de cálculo. La descarga eléctrica atmosférica, la densidad de rayo de tierra y electricidad estática. Aquí la electricidad estática son las cargas eléctricas, densidad de rayos, el número de rayos que inciden. Descarga eléctrica atmosférica es la transferencia de cargas de nube y de nube a tierra, y descarga eléctrica, el flujo de corriente entre dos cuerpos. Para rayos, terminal aérea, redes puesta a tierra, el sistema de puesta a tierra, y sistema de protección contra descargas incluye el pararrayo y el sistema de puesta a tierra. El sistema externo de protección contra descargas atmosféricas, conjunto de elementos para conducir a tierra y obviamente a un sistema de unión equipotencial con blindaje electromagnético y supresores para sobretensiones. Unión eléctrica, la conexión de equipotencial, la conexión permanente de partes metálicas. Así tenemos todo el sistema, se captura el rayo, se conduce a tierra, se disipa en tierra a través de unión de redes de tierras equipotenciales, se suprime picos de electricidad y se suprimen picos de voz y datos. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Establecer las condiciones de seguridad, instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas, medir la resistencia tierna de la puesta a tierra, comprobar la continuidad
informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, capacitar y adiestrar a los trabajadores, registrar valor de existencia de la red de puesta a tierra, exhibir ante la autoridad cuando sí lo solicite. Y de los trabajadores, observar las medidas de seguridad, participar en la capacitación, notificar al patrón en cuando se observe alguna eh, falta de seguridad en los sistemas de puesta a tierra y protección de tormentas eléctricas. Eh, Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se podría cargar eh, una persona por electricidad estática y simplemente con el roce de una persona hacia un rodillo pudiera ya cargar a la persona eléctricamente. eh, ¿De qué carga va a ser? Normalmente va a ser carga negativa hasta que llegue a un punto donde está aterrizado y ahí se va a generar la descarga. Esta descarga por sí sola, ¿sí? Aunque sea muy alta, no es suficiente para causar algún daño, pero digo por sí sola. El problema es cuando se mezcla en el espacio y el tiempo con atmósferas explosivas. Entonces, una pequeña chispita, eso sí, pudiera ser peligroso y es por eso que se trata de evitar que se generen chispas en las áreas de trabajo. Lo mismo pasa con tuberías. eh, Se trata de evitar fricciones o se trata de traer equipo de protección personal que no se cargue, ¿sí? Por fricción. Ya sea telas, ya sea plumas, inclusive, ¿no? Herramientas. Eh, la carga electrostática del cuerpo humano, bueno, se carga de acuerdo al movimiento del entorno y el contacto con otros cuerpos susceptibles a cargarse. Por aquí vamos a ver eh, lo que es, en este caso, un diagrama donde está el cuerpo humano, que vamos a decir que está la armadura, se carga. Este es un aislante y abajo de él se encuentra eh, otra armadura. Entonces, son dos cuerpos que están aislados y en medio de ellos hay un conductor. Por lo tanto, el simple hecho de caminar un cuerpo aislante sobre un conductor, sobre otro cuerpo aislante, es como si fuese un capacitor. Entonces se carga el cuerpo que está en movimiento.
aquí hay una tablita del potencial acumulado por caminar, ya sea, por ejemplo, moqueta es una especie de alfombra. Una persona andando sobre una moqueta es el valor acumulado de voltaje. Manipular bolsas de polietileno, utilizar una silla de trabajo. Y los que les decía que hay que aclarar que la descarga electrostática por sí sola no puede producir daño, sino que constituye un riesgo cuando ya se manejan atmósferas explosivas. Las fuentes generadoras en los centros de trabajo y estaciones de trabajo se pueden producir por conducción o inducción. A continuación se recogen procesos en los cuales se genera mayor cantidad de carga electrostática, así como las actividades o industrias en las que se puede desarrollar dichos procesos. El proceso de transporte de sólidos, transporte y trasvase de líquidos no conductores, flujo de gases por boquillas y objetos contra objetos conductores, como es la pintura electrostática, desplazamiento de personas o equipos de trabajo sobre superficies aislantes, transporte y trasvase y almacenamiento de materiales en forma de polvos y fibras, limpieza de fluentes gaseosos, riesgos y daños a la salud asociados a la electricidad estática. La disipación de cargas acumuladas puede producir efectos de muy diversa índole, tanto de los trabajadores como el entorno de trabajo. Estos efectos se pueden clasificar en tres grupos: accidentes graves, molestias y afectación del producto. Entonces pueden ser directos o pueden ser indirectos. Accidentes graves. El riesgo de accidente puede materializar cuando se presenta un foco de ignición efectivo en presencia de una atmósfera explosiva. Existe un medio efectivo de generación de carga electrostática, la existencia de un medio de acumulación de cargas aisladas y la disipación de las cargas acumuladas con una energía superior a la energía mínima de inflamación. Otro factor importante a tener en cuenta es que según la naturaleza de los materiales puestos en fuego, existen diversas formas físicas de producirse las descargas electrostáticas. La descarga en forma de chispa se produce generalmente entre dos materiales conductores. La energía asociada a una descarga de este tipo se libera de forma concentrada en una sola chispa, observable a simple vista, que puede superar los 100 milijoules de energía. La descarga en forma de corona se puede producir por una gran acumulación de cargas en las regiones puntiagudas de un conductor cargado. Estas cargas crean un campo electrostático muy intenso y por lo que solamente pueden provocar una ignición de sustancias muy sensible de 0.05 milijoules. Descarga en forma de brocha, en forma de cepillo o abanico, y descarga en forma de brocha, a diferencia de las chispas, se descarga solamente a la carga acumulada y no suele superar los 4 milijoules. La descarga en forma de haz, pues bueno, esto se produce, ¿no?, en la limpieza de fluentes gaseosos o en un ciclocón con revestimiento interno, llenado con sacos Big Bag aislantes mediante conductos puestos a tierra. Transporte de material aislante, laminado mediante rodillos, pulverización electrostática. La disipación se manifiesta normalmente por una descarga ramificada y puede superar un joule.
por lo que puede ser un foco efectivo de atmósferas explosivas de cualquier naturaleza. Existen ciertas actividades industriales vulnerables, por ejemplo, la química, petroquímica, alimentaria y farmacéutica. Las molestias en general de las cargas electrostáticas de personas no son peligrosas, pero pueden agravar en otras situaciones. Por ejemplo, si un trabajador realiza trabajos en altura ante una descarga electrostática, su reacción puede provocar la caída a distinto nivel. Y para corregir el problema se puede acudir a técnicas de ergonomía ambiental, tales como el aumento de la humedad relativa. La afectación del producto o la presencia de cargas electrostáticas acumuladas puede afectar negativamente a diversos procesos productivos. Por ejemplo, en la producción de circuitos integrados o en los productos textiles. ¿Qué es la lipoatrofia semicircular? Es una enfermedad que aparece por un mal diseño en las instalaciones eléctricas. Las principales víctimas de un 90 o 95% de los casos es en mujeres. Se presenta en brazos y en músculos. Em, Vemos que la media de cintura es de 72 centímetros y pudiera ser también por eh, la baja resistencia que tiene la piel de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el entorno de riesgo? Pues un ambiente seco, aparatos electrónicos, muebles conductores, tomas de tierra mal calculadas, deficiente cableado y suelos conductores. Lo evitan, por ejemplo, materiales poco electrostáticos, una correcta ionización del aire y conductores bien conectados a tierra. Entonces, pues ya tenemos ahí una enfermedad por aparición de una mala instalación eléctrica. Esto lo provoca constantes pinchazos de descargas que a veces son imperceptibles. Sin embargo, a través del tiempo se va volviendo algo crónico y a final de cuentas sí puede producir un daño aunque sea imperceptible. Los sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas en los centros de trabajos se clasifican como riesgo alto de acuerdo a la NOM 02 y para el diseño e instalación del sistema de protección contra descargas eléctricas nos vamos a ir a la norma NMXJ 549. Para seleccionar un sistema externo de protección, el arreglo general del centro del trabajo, las sustancias inflamables y la densidad del rayo en la tierra de la región, el tipo y característica del sistema instalado, altura de las terminales, ubicación del sistema, área de cobertura y nombre de firma de quien elabore el proyecto. Se debe instalar un arreglo del sistema de puesta a tierra y proveer una superficie alta resistividad y proveer una canalización no metálica con resistencia a la intemperie. Colocar con la canalización el aviso peligro, eventual corriente de rayo para lo que son las bajadas de tierra y todos los accesorios. Unir eléctricamente el sistema en todos los elementos mediante electrodos de puesta a tierra a una profundidad mínima de 60 centímetros. Instalar el conductor de bajada en forma de corrido lo más corto posible. Los trabajadores que realizan actividades en los que exista exposición a la incidencia de descargas y no estén protegidos contra este riesgo, como en azoteas o edificios, estructuras, deberá suspender la actividad tan pronto se aproxime una tormenta eléctrica. La red de puesta a tierra de los sistemas de pararrayos deben ser interconectados con otras redes de puesta a tierra, tales como motores, subestaciones o sistema eléctrico general. Entonces ya vimos por ahí que los pararrayos tienen una terminal aérea, los cuales elementos cuya función es ofrecer un punto de incidencia. La red de puesta a tierra es conjunto de conductores electrónicos y accesorios y el sistema de puesta a tierra es el conjunto de conductores y conexiones que unen eléctricamente a la puesta a tierra y el equipo a instalaciones susceptibles de cargarse con electricidad estática. ¿Qué es la diferencia potencial? La diferencia potencial ocurre, por decirlo así, cuánto tenemos una descarga hacia nuestro sistema
de tierras y un punto de nuestra construcción no está al mismo diferencial de potencial. Entonces, ahí puede generarse un voltaje. Ese voltaje puede generar una descarga, una chispa y puede provocar un incendio. Veámoslo un poquito más práctico. Aquí tenemos, por ejemplo, se genera una tierra, aquí una descarga a tierra por una falla en el transformador. Aquí hay un aumento de potencial en este momento, ¿sí? Hay un gradiente de potencial muy alto, digamos lo que es un voltaje muy alto en el sistema de tierra porque hay un flujo de corriente hacia el electrodo. Y aquí, en este punto, tenemos un potencial sin modificación. Entonces, ya tenemos una diferencia de potencial de este punto a este otro punto, ¿sí? Entonces, ese diferencial de potencial se vuelve un voltaje peligroso. Además de que a través del cable o la resistencia pudiera generar, por la ley de Ohm, una falla en nuestro centro de carga. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, lo podemos evitar uniendo los dos puntos de tierra, los podemos unir y de tal manera que vamos a tener ahí el mismo aumento en potencial y observen cómo ya no afecta a nuestro centro de carga. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo el mismo potencial, por lo tanto la diferencia de potencial es cero y el voltaje es cero, no hay diferencia. Medición a la resistencia a tierra de la red puesta a tierra, composición de una instalación de puesta a tierra. Las instalaciones de puesta a tierra constan de las siguientes partes: el terreno, tomas de tierra, conductor de tierra, borne, conductor de protección, masa, elemento conductor, canalización metálica principal de agua, ¿no? Este es tubería principal de agua, toma de tierra, elemento conductor, masa, es todo el sistema de puesta a tierra. La elección de la instalación, los materiales que aseguran la puesta a tierra deben ser tales que el valor de resistencia esté conforme con las normas de protección. Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga pueden circular sin peligros, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. La solidez o la protección mecánica quedan aseguradas con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. Consideraciones generales sobre las medidas de seguridad. Uno de los primeros aspectos que debe considerarse para prevenir accidentes es identificación de los sitios, equipos y maquinaria y procesos, evaluación de los riesgos. En ocasiones se puede ser conveniente medir la carga eléctrica estática con un instrumento como un voltímetro para un material conductor de electricidad y un voltímetro electrostático. Este último instrumento, el voltímetro electrostático, detecta la intensidad del campo eléctrico, por lo que toca los riesgos de ignición derivados. Estos pueden ser controlados mediante las siguientes medidas de seguridad: remover la mezcla inflamable, reducir la generación o acumulación de cargas, neutralizar las cargas eléctricas estáticas. La conexión a tierra, componentes metálicos de maquinaria, puede ser conexión equipotencial entre máquinas, humidificación del medio ambiente, ionización del aire e incremento de la conductividad de los materiales. Uso de calzado conductivo o antiestático, reducción de la velocidad de flujo, extender la tubería de vertido, reducción de la concentración de oxígeno o inertización. Por ejemplo, los valores de la concentración de oxígeno por debajo de las cuales no se presenta ignición de las sustancias, es en la acetona de 13.5%, 5% en carbono, hidrógeno, polvo de harina
o de guisantes 15% y polvo de aluminio 5%. El gas más utilizado para la inertización es el nitrógeno. Implementación de ventilación para impedir la formación de atmósferas inflamables y transporte neumático de material granulado pulverizado mediante tuberías metálicas. Valores de resistencia de puesta a tierra. Los valores de referencia para resistencia a puesta a tierra de acuerdo a las normas IEC, ANSI y EEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. Estructuras de líneas de transmisión 20 ohms, subestaciones de alta y extra alta tensión 1 ohms, subestaciones de media tensión 10 ohms, protección contra rayos 10 ohms, neutros de acometida en baja tensión 25 ohms. ¿Qué es la tensión de contacto? La tensión de contacto ocurre cuando una inyección de corriente en una determinada falla, por ejemplo, de corriente a tierra, una persona hace contacto con una superficie metálica puesta a tierra que estará a potencial igual a la máxima elevación del potencial a tierra a la malla de puesta a tierra. Mientras está parada en un punto del suelo, estará a un potencial menor. Quedará sometida entre el punto de contacto, probablemente en su mano, y el punto de apoyo en el suelo, posiblemente sus pies, a una tensión de contacto. Por lo que tanto se puede decir que de manera resumida que la tensión de contacto es aquella que se aplica al cuerpo al tocar un equipo puesto a tierra, estando parado en el suelo cuando se disipa la corriente a tierra en las cercanías. Y bueno, aquí lo vemos. Entonces ocurre una falla a tierra y en ese momento alguien está tocando una carcasa metálica y puede ser la falla a tierra de un motor y justo en ese momento una persona toca el motor y obviamente va a recibir una tensión de contacto, ¿no? Probablemente una descarga que pudiera ser fatal, ¿no? ¿Qué es la tensión de paso? Bueno, es la tensión en que quedaría sometida una persona al dar un paso mientras se está inyectando corriente en el área que se desplaza, ¿no? Igualmente, es una falla a tierra en un motor y no lo estoy tocando, no estoy tocando yo en este caso el motor, sin embargo, me muevo 1 metro de distancia. Al moverme ese metro de distancia, hay una diferencia de potencial, ya que se disipa esa diferencia potencial en el terreno, entonces ya va a haber una diferencia potencial, por lo cual pudiese también generar una descarga de voltaje. Igual pudiera ser también mortal. Es por eso que siempre se trata de evitar correr en las instalaciones donde existen maquinaria, ya que en cierto momento pudieran estas fallar y si hacemos un paso de más allá de 1 metro, pudiera haber una diferencia potencial que pudiera dar como resultado una descarga de voltaje. Bueno, aquí vemos un escritorio, el cual está con una tapete, en este caso aislado. La persona está aislada y él está haciendo trabajos en circuitos electrónicos, con lo cual precisamente él tiene por aquí una pulsera con el cual descarga cualquier carga estática que pudiera haber en el aire. Otros ejemplos, una conexión para el trasvase de líquidos, tener al mismo potencial de tierra de un envase hacia el otro envase para evitar obviamente generación de alguna chispa. Ejemplo de neutralizaciones estáticas, por ejemplo, aquí se tiene neutralizadores estáticos para la cuestión de los rodillos cuando manejan
plásticos o algunas películas, los cuales se vayan a cargar estáticamente y que puedan ensuciarse, ¿no? Por el polvo. Se tienen estos rodillos que producen o que en este caso hacen que la carga estática se anule. Este es un trasvase, ¿no? Igualmente para líquidos de bajo volumen, eh, de bombas, se debe conectar, ¿no? Con unas pinzas y todo hasta el sistema de tierra. Las unidades de verificación y laboratorio de pruebas obviamente deben de tener nombre, domicilio completo para hacer el estudio, denominación y datos del dictamen, ¿no? Del sistema de tierra, ¿no? El equipo de protección personal para evitar electricidad estática. La electricidad estática, de diversos procesos, ¿no? Va a requerir, obviamente, equipo de protección personal adecuado, ¿no? A cada proceso. Eh, en algunos lugares o en algunos sectores, ¿verdad? Puede ser de poliéster, otras de fibra de carbón. En algunos lugares se va a requerir que se tengan cofias o taloneras para, en este caso, descargar o evitar cargas antiestáticas. Eh, Calzado antiestático, ya también guantes antiestáticos. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener como requerimiento el patrón para cumplir con esta norma? Pues tener conexión a tierra. El seguimiento, pues tipo de evidencia física, ubicación y levantamiento de las condiciones que se encuentran después de la comprobación documental, el plano y que funcione, ¿no? El plan de mantenimiento y pruebas de continuidad. Interrogatorio a trabajadores y equipo utilizado debe de estar calibrado vigente. Conclusiones: debido a las consecuencias de daños físicos al personal y daños de material que pueden causar las cargas estáticas acumuladas, es importante implementar las medidas necesarias para evitar que estos ocurran, además de cumplir con los requerimientos operativos de seguridad para obtener un mejor aprovechamiento del equipo, asegurando la integridad física de las personas que estén en contacto con ellos. Muchas gracias. Aquí está mi nombre, Julio César Flores Cisneros, mi WhatsApp y mi teléfono de oficina. Pueden mandarme preguntas directamente a mi WhatsApp y con gusto les puedo resolver cualquier pregunta con todo gusto. Muchas gracias. Hasta luego.